estar tratando con unas clases. Bueno, hemos usado el jueves como estudio de la palabra de Dios de una manera teológica, y en esta tarde o esta noche y probablemente algunos jueves, a lo mejor todo lo que resta de este mes y parte de enero, vamos a estar hablando de nuestro adversario, el diablo. Diga, hermano, ¿por qué tenemos que hablar del diablo? Porque está en la Biblia. ¿Ok? Todo lo que está en la Biblia nosotros vamos a hablar y a enseñarlo. Amén. ¿Cuántos conocen al diablo? No, ¿de verdad lo conoce? ¿Cuántos creen en el diablo? Hermanos, ¿qué pasó? ¿Tienen miedo de eso? Es importante, hermanos. Muy importante conocerlo. Importante. Por causa de que no conoce uno sus estrategias, sus artimañas, muchos de nosotros estamos en un declive espiritual. Estamos fallando. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, será el texto clave que vamos a estar usando, el capítulo 5 de Pedro, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, ser sobrios y velar. ¿Qué debemos de ser? Sobrios y velar. Sobrios significa que debemos estar alerta y debemos estar despiertos. ¿Ok? Entonces, sobrios, y si no estás sobrio, estás intoxicado, ¿no? Estás ebrio. Se veía que algo más está controlando tus 5 sentidos. Y si estás dormido, entonces no estás velando. Si no estás velando, estás dormido. No te das cuenta de lo que está pasando alrededor de ti. Pedro nos dice que la iglesia de Jesucristo, nosotros la iglesia debemos ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Tenemos una responsabilidad, hermanos, como iglesia, y yo lo tomo muy en serio como pastor y maestro de esta congregación. Tenemos una responsabilidad. Y Pedro nos está diciendo aquí que nosotros la responsabilidad que tenemos es ser sobrios y velad. Y Pablo usa este imperativo de sed, o sea, no es una opción, mis hermanos. Si hacemos una encuesta, o más bien regresamos a nuestra vida, de lo que está sucediendo en nuestra vida cotidiana, sea en la familia, sea en nuestro matrimonio, nuestro cuerpo físico, nuestra salud, nuestro trabajo, usted nómbrelo. Cuando va en declive o no van bien las cosas y usted regresa, es que por ahí dejamos de velar, nos quedamos dormidos o no fuimos sobrios, no estuvimos sobrios. Algo tomó control de nuestra vida, nos desviamos, nos desenfocamos, algo sucedió, sea en mi familia, sea en mi matrimonio, lo que sea, algo sucedió ahí que el diablo tomó ventaja. Él está, hermanos, dice aquí Pedro dice, él anda, o como él dice aquí, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo es vuestro adversario, es nuestro adversario. Él está en contra de nosotros, hermanos. Más porque hemos creído en el Hijo de Dios.
más porque hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos nacido de Dios y Él no está contento. Antes, cuando éramos hijos del diablo, esclavos del diablo, bueno, Él es feliz y contento porque éramos parte de su grupo, éramos parte de su familia, porque como dijo Jesús a la gente que lo seguía, y especialmente a los fariseos, les dijo Jesús que el diablo era el padre de ellos. Entonces eran parte de la familia. Nosotros antes, hermanos, en un tiempo atrás, no sé qué tanto tiempo para usted, pero algunos de nosotros años atrás, éramos hijos del diablo. Se oye feo, ¿verdad? Pero es la verdad. Entonces, como éramos hijos del diablo, éramos parte de su familia. Entonces, éramos enemigos de Dios. Estábamos en su plan. Éramos títeres de Él. Nos controlaba. Éramos esclavos al pecado y no teníamos ninguna opción. Y la Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Creímos el Evangelio. Él nos salvó, Jesús. Nos salvó de ir al infierno. Y nos hicimos ahora de enemigos del diablo. Él es nuestro adversario. Por eso Pedro quiere que la iglesia entienda, y a esta iglesia que él está escribiendo, que son los cristianos esparcidos por todo el mundo en sí, que debían de ser gente sobria y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener eso bien en mente. Por eso necesitamos estudiar quién es este enemigo que quiere realmente, y créalo, hermanos, él quiere destruir tu vida. Si algo anhela el diablo es destruir nuestras vidas. Si algo desea el diablo es destruir a cada varón como cabeza de su hogar, a cada mujer como ama de casa y cuidadora de su casa. Quiere destruir a cada hijo como hijos obedientes que honran a sus padres. Quiere destruir a los padres, aquellos padres que disciplinan a sus hijos en el temor de Dios. El diablo quiere destruirnos, hermanos. Quiere destruir la iglesia de Dios. Quiere destruir la iglesia local de Casa de Oración Glendale. Quiere destruir al pastor de la iglesia, al maestro de la iglesia. Quiere destruir a los líderes de la iglesia. Él anda como un león rugiente tratando a quien devorar. Él no va a ser como nosotros flexible. Él no va a ser como nosotros, bueno, ahorita no lo haga, ahorita le voy a dejar pasar esta. No, hermanos, no lo va a hacer. Él anhela destruirnos. Él quiere, así dice Pablo, es lo que es. La versión de Dios para Todos dice así: tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Si nosotros mantenemos la fe, hermanos, y resistimos a este enemigo, va a haber sufrimiento. ¿Sí o no? Va a haber sufrimiento. Usted se da cuenta cuando verdaderamente, y nos damos cuenta nosotros verdaderamente cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, porque empieza el sufrimiento, empieza la prueba, empieza la lucha, y nos damos cuenta exactamente cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando dejamos hacer la voluntad de Dios, empezamos a ver como que todo está tranquilo ahora, porque ya no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad de mi enemigo. Yo le quiero decir en esta noche, hermano, que nuestro enemigo no va a tener piedad de nosotros, no va a tener. Yo ya he visto hogares destruidos, matrimonios destruidos, completamente porque abrieron la puerta y dejaron que este león entrara. ¿Y qué hizo, hermanos? Devoró. ¿Ustedes nos han visto ahí en YouTube o en tele cuando un león agarra a un animal? ¿Han visto?
¿Cómo lo agarra? Primero juega con él como los gatos, ¿no? Juegan. O cuando tienen mucha hambre entran y agarran la presa y la hacen pedazos, hermanos, y se la devoran. Devoran. No tienen mercy, no tienen misericordia. Nosotros tenemos que ver eso. Si uno acepta, yo voy a leer parte de mis notas aquí que tengo, hermanos, porque vamos a entrar en este estudio y quiero que entendamos este enemigo que nosotros tenemos. Si uno acepta que la Escritura es revelación de Dios, más bien que meramente un archivo de pensamientos del hombre acerca de Dios, porque muchas veces hay gente que cree que este es un libro histórico solamente. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, ¿cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Creen que la palabra de Dios es absolutamente verdad, hermanos? ¿O es parte de la verdad? ¿Usted 100% cree en la palabra de Dios, hermanos? 100%. Absolutamente la palabra de Dios. Dios inspiró una palabra, Dios hablando al hombre a través de este libro y dándose a conocer. Más adelante en el año estaremos conociendo a Dios, donde podemos llegar, y pues nuestra mente está muy finita para entender y conocer a Dios en su plenitud. Y aún conocer la soberanía de Dios o la voluntad perfecta de Dios se nos es muy difícil entenderlo. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, hermanos, y realmente creemos en la palabra de Dios, entonces la realidad de Satanás no se puede negar. Si conocemos la palabra de Dios, hermanos, y creemos, entonces no podemos negar la realidad de este enemigo de nosotros. ¿Sabía usted que este país tiene muchos enemigos, hermanos? Yo podría creer que la mayoría de los países del mundo son enemigos de este país. Porque el país en sí tiene una historia, y lo que sobresale la historia es que es un país que practica la democracia. ¿Sí entiende eso? Un país libre. Es la potencia de lo que le llaman the free world, el país libre. Es libre. Si usted empieza a ver y estudiar un poco de los otros países del mundo, usted se da cuenta que este país es libre. Por eso creo que todos, de una manera u otra, estamos aquí. Todos somos inmigrantes. Yo soy hijo de inmigrantes, entonces yo nací aquí, gracias a Dios, pero sigo siendo un hijo de inmigrante. La libertad. Pero cuando no hay libertad, hermanos, y es lo que el diablo quiere, hermanos, en nuestras vidas. Él quiere una vez más que usted y yo regresemos a ser esclavos de él. Y usted se va a dar cuenta que en el momento que usted abre esa puerta y le da la facilidad de entrar, no va a tener misericordia, hermanos. Ustedes algunos han experimentado eso. No digo que el diablo va a venir y los va a poseer, hermano, porque si el Espíritu Santo está en usted no puede ser posible eso jamás. Pero sí va a influir. Va a influir. ¿Verdad que hay personas que no nos hacen hacer cosas, pero influyen? Influyen. Y te lo han dicho y me lo han dicho, pero yo no te torcí el brazo para que lo hicieras. Pero influyó mucho. La manera de hablar, pero es que yo no te torcí el brazo, pero me dijiste que lo hiciera y por eso lo hice. Hubo influencia. Entonces, hermanos, si usted cree en la palabra de Dios, no puede negar la realidad de Satanás, nuestro enemigo. Satanás no evolucionó hasta llegar a existir como un ser personal. Él existió y actuó desde los libros más tempranos de la Biblia, la revelación de Dios. Por ejemplo, si ustedes son los que escribe, Génesis, Primera de Crónicas, Job, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarías, hablan del diablo.
Repito, Génesis, Primera de Crónicas o primer libro de Crónicas, Job, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarías, ellos hablan de Satanás. Desde el principio Él ha estado ahí. Él no evolucionó a ser alguien malo. Él, desde el principio de la creación de este mundo, de lo que vemos nosotros, siempre se ha hablado de Él. Siempre ha estado ahí. Y ahora fíjate, cada autor del Nuevo Testamento enseña su realidad, afirma su realidad y actividad. La enseñanza de Cristo también da por sentado y afirma su realidad y actividad. En 25 de los 29 pasajes de los evangelios se habla de Satanás. Nuestro Señor es quien habla. En ninguno de esos pasajes se puede aplicar que Cristo encomendó sus enseñanzas a la supuesta ignorancia de la multitud o conceptos erróneos de Satanás. Es una realidad, hermanos. Jesús habló de Él. Es más, Jesús tuvo un encuentro con Él. Si a Jesús, hermanos, en otras palabras, y no sé si el término está bien, pero si a Jesús no se le perdonó por ser hijo de Dios, tener un encuentro con el diablo para que el diablo de una manera tratara de desviarlo, porque él pudo desviar a Adán, al primer Adán, fácil, pero también trató de hacer lo mismo con el segundo Adán que Pablo nos enseña, ¿no? Jesucristo, pero no pudo. ¿Qué piensa de nosotros? ¿Qué piensa usted de nosotros? ¿Usted piensa que puede ir delante del diablo y decir, te voy a pisar en la cabeza? Como por ahí enseñan. ¿O que usted le puede arrebatar al diablo lo que le quitó? ¿Really? Porque así enseñan también. No se trata de eso, hermano. No se trata que usted le pise la cabeza o que usted le arrebate al diablo lo que le quitó. Se debe de saber o se debe de entender que usted debe de conocer a su enemigo. Y usted debe conocer las estrategias de él, o debemos de conocerlas. Miren lo que dice Mateo capítulo 13. Vamos a Mateo capítulo 13. Usted apunte estos textos, hermanos. Tengo varios aquí, pero no vamos a prisa, pero queremos ir entendiendo esta enseñanza. ¿Lo tiene, hermanos? Y vamos a leer, esta es una parábola que Jesús va a explicar, la parábola de la ceniza. Yo creo que ahí en su Biblia puede dar ese título. Versículo 36 dice: entonces, despide a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, y este es Jesús hablando, ¿ok? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, ¿hay un enemigo, hermanos? ¿Quiere sembrar cizaña? ¿Sí o no? ¿Dónde la quiere sembrar? ¿Aquí en la iglesia? ¿Querrás sembrarla en tu casa? ¿En tu matrimonio?
Este es el enemigo, hermanos. Tenemos que conocer sus estrategias. Hay un enemigo. Vamos a Lucas capítulo 10. Capítulo 10 de Lucas. Versículo 17. 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los demonios, que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Habló Jesús del diablo, hermanos? Sí, habló del diablo. Ahí en Lucas capítulo 11, versículo 18. Bueno, vamos al 14 para dar el contexto. 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio. El mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Así también, ¿quién? Está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Habló Jesús de Satanás, hermanos, del diablo? Sí. Y él está enseñando que él es un enemigo. Él es uno que divide. Él está enseñando todo esto. Él es uno que siembra cizaña. Y entiendes, cizaña son muchas cosas, ¿no? Pero entiéndese, división, pecado, inmoralidad, todo lo que puede causar división dentro de la iglesia, dentro de su casa, dentro de su matrimonio, su familia. Esto es lo que el diablo hace, hermanos. Ahora, la evidencia de la personalidad. Vamos a hablar de su evidencia. Los rasgos de la personalidad. ¿Se acuerda que estudiamos de los ángeles? Como los ángeles, Satanás también se dice que posee rasgos de personalidad. Demuestra inteligencia, ahorita lo vamos a ver en un texto. Exhibe emociones. Él demuestra que tiene una voluntad. Repito, si ustedes son los que escriben, uno de sus rasgos de personalidad es que él, hermanos, él demuestra inteligencia. Demuestra inteligencia. ¿Sabías que él te conoce?
¿Sabía que te conoce todo? ¿Sabe a qué horas te acuestas, a qué horas te levantas? Él no sabe si mañana te vas a levantar, ¿eh? Él sí no sabe eso. Él no sabe eso, porque Él no es omnisciente. ¿Okay? Solamente Dios sabe eso. Él no sabe lo que estás pensando ahorita, solamente Dios sabe, pero tiene una idea, porque conoce nuestro comportamiento, conoce nuestra actitud. Él sabe exactamente cuando andas de malas. ¿Por qué sabe cuando andas de malas? ¿Por qué crees que sabe? ¿Por qué? Porque Él influyó en eso. Sí, Él influyó en eso. Él aventó una cizaña y ya andas de malas. Hace rato que veníamos de allá de dos carros bien raros, ¿no? Y usted sabe que está el carpool, ¿verdad? El carpool. Pero del lado izquierdo no debe de ir ningún carro, ¿verdad? Que es para la emergencia. Iba un carro primero, de este lado, así me hizo bien raro. Iba allá enfrente, se salió y se puso allá. Pero de repente me rebasó otro. Y le dio por mucho tiempo. Wow. Ese carro podía haber causado un peligro, un accidente, ¿sí o no, hermanos? Pero estoy seguro que hubo gente que le pitó, le aventó la luz, ¿verdad? Y otros se pudieron ver enojados, porque va a causar, y lo está lloviendo, ¿se imagina? Y en esas áreas, que es donde los carros se estacionan o paran por emergencias y todo eso, yo me ha tocado, a lo mejor usted también, que hay pedazos de llantas, hay pedazos de plástico ahí grandes que siempre están a la orilla de la carretera. Imagínese agarrar uno de esos y aventarlo. Pero para mucha gente eso puede causar que se enoje. ¿Okay? Entonces, el diablo, hermanos, se influye en muchas cosas. Todo depende de cómo andamos nosotros. Él sabe, te digo que te conoce, hermanos, nos conoce. El asunto es que nosotros, bueno, no lo conocemos. Y de eso se trata esta clase, estas clases, para que usted conozca, o conozcamos nosotros, a nuestro enemigo. A nuestro enemigo. Si algo se destaca en Estados Unidos, hermanos, es su inteligencia. Yo me gusta seguir todo eso. Si algo, ellos, su inteligencia. Yo todavía me impresiona, hermanos, que no hemos muerto muchos aquí en este país por la inteligencia que tiene este país. Se les escapa por ahí alguno con una bomba o con una metralleta, entra a una iglesia, entra a un lugar así. Pero póngase a pensar, hermano, póngase a pensar, ¿cuántos de estos fuera más o sucedieran más casos de homicidios, de muertes en templos, en lugares públicos, si no fuera por la inteligencia de este país? Empezando de sus policías municipales, sus alguaciles, el sheriff, toda la gente del estado, de lo que le llaman la Policía Federal, el FBI, el CIA, y todos esos que están trabajando en conjunto con otros países para conocerte mejor a ti y a mí, y las intenciones de mi corazón, porque nos siguen en eso. ¿Sí sabía usted eso, hermano? Mire, eso de querer escondernos, usted sabe que no funciona ya, ¿verdad? Porque saben exactamente dónde estamos. Cada vez que usamos el teléfono, ellos saben exactamente dónde está. ¿Sí sabía usted eso, hermano? No lo estoy asustando, ¿verdad? Ellos saben exactamente dónde estamos. Ellos conocen toda nuestra condición. No nos podemos esconder de ellos, porque ya saben. Más con estos teléfonos que se inventaron, todo, hermanos. Yo todavía me quedo pensando en la televisión que tenemos en la casa. ¿Usted tiene una Smart TV? Esa televisión inteligente, todavía me pongo yo a pensar, ¿nos estarán viendo ahorita? ¿Nos estarán escuchando lo que estamos diciendo? No, hermano, es bien interesante eso. Si usted tiene el internet conectado a su televisión, el Wi-Fi, está comprobado que es un acceso, hermano, si el gobierno quiere, sin ningún problema. Ya la va a ir a pagar, ¿verdad? ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermanos? Nosotros vemos el Espíritu Santo de Dios, hermano, y su palabra. Y si alguien debe de estar al tanto de la inteligencia, somos nosotros. De las acechanzas del enemigo, de las estrategias que él ya tiene planeado para nuestra vida. Y él empieza, hermanos, del momento. Por eso cuando oramos por los bebetos, yo oro por ellos y le pido a Dios, Señor, protege su mente y su corazón.
¿Por qué? Porque ahí está el ataque del diablo. El ataque del diablo. Tratar con sus mentes y que eso llegue a su corazón y tomar control de sus vidas. Por eso miras y hemos experimentado, es que yo lo crié en el Señor, yo le leía la palabra, iba a la escuela dominical o a las clases bíblicas, participaba con los niños, él iba al grupo de adolescentes, al grupo de jóvenes. Es más, yo lo miré tocar, estaba, como dicen en inglés, he was on fire por el Señor, estaba en fuego por Dios. Sí, hermanos, todo eso está bien, pero ¿qué pasó? Vino el enemigo. Y fíjate que muchos con una sola semilla, con una sola cizaña viene, y eso es para venirse todo abajo, hermanos. Y si usted habla con ellos, porque me ha tocado hablar con ellos, pero ¿por qué? No, mira, una vez estaba ahí en la iglesia y el hermano, en vez de ayudarme, me dijo unas groserías. Yo me acuerdo que yo me sentaba ahí atrás, pero no en esta iglesia, en una iglesia donde iba. Estaba chiquillo, me sentaba ahí atrás y a mí siempre me ha gustado usar lentes del sol, siempre. Pero yo me sentaba ahí atrás y me ponía mis siempre Ray-Bans, negros. Y en vez de los hermanos, pues está bien, quítatelos, no hay sol, ¿verdad? O de repente decían, oye, ¿qué? Está bien asoleado aquí, ¿verdad? Eso se entiende. Pero llegar al punto de decirte lentes oscuros, marihuano seguro, van a andar bien loco ahorita, así. Se siente mal. Y se sembraban semillas de cizaña en mi corazón y de muchas otras cosas, ¿no? El diablo, hermanos, conoce tu debilidad, conoce mi debilidad. ¿Y sabes por dónde te ataca? No por tu fuerza. ¿Cómo nos va a atacar por la fuerza? En nuestra fuerza. No. Pero en nuestra debilidad sí. En nuestra debilidad. Demuestra inteligencia. Vamos a Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, una iglesia cristiana, que si usted lee el principio de la carta, habla de una iglesia santa, una iglesia de Dios. Pero fíjate lo que le dice a esta iglesia, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean ¿qué? De alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjate lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto. Y yo creo que lo podemos aplicar a Casa de Oración Glendale, ¿sí o no? ¿Lo podemos aplicar? Y decir igual aquí, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a ¿quién? Con su astucia en su cambio de la palabra. Él torció las escrituras y engañó a Eva. Pues es claro, sí la engañó. Torció la escritura, la convenció de que este fruto era bueno para comer y agradable y todo lo que la Biblia dice. Y la convenció, dice aquí Pablo, con su astucia engañó a Eva, la serpiente, ¿entiendes? El diablo. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pregunta, no me conteste, pero conteste este sí o no usted solo. ¿Nos ha pasado, hermanos? Bueno, yo me voy a contestar yo solo. A mí se me ha pasado. Sí, con su astucia. Con su astucia. Tenemos que conocerlo, hermanos. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios, acuérdese, todo lo que va en contra, así le pasó a Eva, por su astucia, aquí lo repito. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿de qué le engañó? De lo que Jehová le había dicho, entiéndese, la palabra de Dios.
La palabra de Dios. Fue la palabra de Dios que le dijo a Eva y a Adán: no coman de ese fruto. La palabra. Ahora tenemos tú y yo la palabra escrita. Aquí está. Y es lo que dice Pablo aquí: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y te voy a decir por qué. Aquí el texto lo va a decir. Mira, en este contexto está hablando de esto. Mira, versículo 4: porque si viene algún predicando a otro Jesús que él que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En otras palabras, el problema aquí es que ellos estaban creyendo algo que no era lo que Pablo había enseñado. Estaban creyendo a un predicador que predicaba a otro Jesús, a otro que predicaba, y habían recibido otro espíritu y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleréis. Ese era el problema de la iglesia en Corintios y de otros, ¿no? Pero él está diciendo: mira, por eso me temo que les ha pasado igual que a Eva. Con su astucia ha entrado y los ha convencido, dice Pablo así hablando en este término, los ha convencido y les ha hecho creer que hay otro Jesús, que hay otro evangelio y que hay otro espíritu. Y tú o nosotros lo toleramos. Ahora, ¿no nos ha pasado, hermanos? De verdad. ¿No ha venido algo en nuestra vida muchas veces, en nuestro caminar en Cristo, con nuestra esposa, en el matrimonio, en la familia? ¿No ha sucedido eso? ¿Y nos ha hecho creer otra cosa? Por eso tenemos que conocer. Demuestra inteligencia, pero también exhibe emociones. Lo vemos aquí en Apocalipsis. Vaya ahí conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Wow. Apocalipsis 12. Aquí, y lo vamos a estar enseñando en el futuro, de los personajes que la Biblia atribuye a Satanás, diferentes, pero aquí, versículo 17 dice, 12, 17, 12, 17 dice: entonces el dragón, y aquí es el diablo, se llenó de, ¿qué, hermanos? De ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesús. Anda como león rugente, tiene emociones, está lleno de ira, está enojado contigo, mi hermano, y conmigo. No hay paz. Es nuestro enemigo. ¿Sí entiende eso del enemigo, hermano? No hay treaties, no hay tratos de paz con él. No hay, hermanos. Hemos querido hacer tratos de paz. No hay. No hay tratos de paz. Con el único que tenemos paz nosotros es con Jesús, o más bien con el Padre por medio de Jesús. Dice Romanos 5, versículo 1, que nosotros hemos sido justificados. O sea, dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de Jesucristo. Porque Cristo pagó el precio
porque Cristo pagó el precio para nuestra paz para con Dios. Con Él sí tenemos paz, porque antes éramos enemigos de Dios. ¿Sí sabía eso, verdad? Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había paz, no había relación, no había intimidad, no había nada con Dios. Pero por causa de Jesucristo, hermanos, nosotros tenemos paz para con Dios. Pero no tratemos, hermanos, como dicen, yo voy a tratar de vivir la vida para llevar la fiesta en paz con Satanás. ¿Really? ¿Usted cree que la va a poder llevar la fiesta en paz con el diablo? Es nuestro enemigo, hermanos. Repito, Él quiere verlo ¿qué? ¿Cómo nos quiere ver? Destruidos, devorados. Y Él lo quiere hacer personalmente. Dice la Biblia que al diablo así anda, personalmente. Cuando yo era un niño, yo me acuerdo de haber oído un predicador. Bien, de niño me gustaba oír predicadores, no, pero yo me acuerdo que oí un predicador y le intituló su mensaje Los trofeos de Satanás. Y dije, un día me gustaría predicarlo. No me acuerdo del título, pero me recuerdo que el predicador hacía reseñas de aquellos que Satanás había engañado y los había usado para su propósito. Y eran como trofeos de Satanás. Trofeos. Por ejemplo, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Un trofeo. Salomón, otro trofeo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Gente que cayó y se usó como trofeo. O un así como cuando Jehová le dice, y platicamos a Rogelio de eso, cuando Jehová le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? O sea, Jehová le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? O sea, lo está reconociendo quién es. Y la Biblia, y lo estaremos estudiando, y la Biblia dice que Satanás es nuestro acusador. ¿De quiénes? ¿A quién acusa el diablo, hermanos? Diga a mí, no a tu vecino, hablando allá al que no es cristiano, no, nos está acusando a nosotros y le dice, así dice la Biblia que es nuestro acusador. Haz de cuenta que le dice, Jesús, mira a Rogelio, o a mí, mira, ¿lo miras? Mira lo que hace y lo que no hace. Ahí está acusándonos. Gracias a Dios por la sangre de Cristo, hermanos. Amén, que nos limpia de todo pecado. Pero sigue acusando. Ahora, nuestra vida, como la vivimos, está reflejando mucho. Y le digo yo algo en esta noche. Muchas veces de lo que Él nos acusa, ¿es cierto o es mentira? Aunque Él es el padre de la mentira, ¿verdad? Que así dice la Biblia. Pero ¿nos acusa de algo real, hermanos? ¿Puede ser? ¿Nos acusa de tener un pie adentro y otro afuera? ¿Han oído de ese término? De andar conforme a los deseos del mundo, de la carne, y viene el diablo y dice, mira cómo anda. Tiene, hermanos, inteligencia, exhibe emociones. Pero fíjate, también demuestra que tiene una voluntad. Tiene una voluntad. Segunda carta a Timoteo. Versículo 24, Pablo dando una instrucción a un pastor, al pastor Timoteo. 24, 25, 26 para agarrar el contexto, para entender la voluntad del diablo. Fíjate lo que es. Porque el versículo 24, segunda de Timoteo 2, 24 dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, y entiendes, él está hablando aquí a los ministros, a los que servimos, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido.
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y fíjate, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad ¿de quién? De él. Fíjate, hermanos, tiene voluntad. Y si tú te acuerdas, y eso es lo que el nuevo nacimiento hace, nos damos cuenta cuando estábamos a la voluntad del diablo. Nos damos cuenta. Y por eso los que hemos nacido de genuinamente nacido de nuevo, nos damos cuenta nuestra vida pasada. Y de una manera, yo se lo digo, y creo que usted ha experimentado eso, cuando recordamos, y aún en una plática, en testirollo, testimonio, así que de repente, no, yo me acuerdo cuando, y de repente viene eso y dices, pero qué feo la vida. O sea, no hay nada de orgullo, no hay nada de que, ay, yo me acuerdo cuando era esto, cuando era otro. O sea, cuando has nacido de nuevo, hasta eso, hermanos, te causan náuseas. Porque esa vida ofendía a Dios. Acuérdate que esa vida antes de Cristo estabas en enemistad con Dios. No hay nada de orgullo, nada quizás lo cuentas como para decirle a alguien, mira, yo era antes así cuando Cristo vino y me cambió, pero de repente en eso tú dices, pero qué fea esa vida, qué desagradable, qué manera de vivir en desobediencia, nada de agradar a Dios. Porque estábamos, como dice aquí Pablo, estábamos en el lazo del diablo y éramos cautivos en su voluntad. Esa era nuestra vida antes de Cristo. Pero ahora en Cristo, hermanos, por eso cuando tú y yo nacimos de nuevo, vemos esa vida y nada que ver con ella. Por eso un nacido de Dios, verdadero, genuino, odia el pecado, odia lo del mundo, aquello del mundo que está fuera de la voluntad de Dios, aquello que ofende a Dios. Usted y yo lo debemos de odiar. Todo aquello que no va a lo que la palabra de Dios dice, cuando lo entendemos, lo odiamos, lo rechazamos completamente. Pablo nunca dijo que no vas a pecar, ni Pedro, ni ninguno en la Biblia dijo eso. Simplemente hay algo en nosotros, porque nacimos de Dios, que ahora entendemos y lo vemos muy claramente, que esto ofende a Dios. Si tú estás haciendo algo que tú sabes que ofende a Dios, pero no sientes que ofendes a Dios, me temo que no has nacido de nuevo. Porque si algo debe de ver en ti, es eso. Por lo más nuevo que estés en la iglesia, hermano, por lo más nuevo, el Espíritu Santo te tiene que redarguir. Hay algo que te dice, a mí no se figura que está bien lo que dije, a mí no siento que no está bien lo que hice o lo que dije o lo que pensé. Es el Espíritu Santo redarguyendo. Al amor no lo sabes por tu inmadurez, tu debilidad, porque no conoces bien y estamos como todos creciendo en la palabra de Dios, pero el mismo Espíritu Santo te dice, no creo que esté bien. Tú lo sientes y es donde pides consejo. Hermano, mira, la otra vez hice esto, pero yo creo que no está bien lo que hice. Y los más maduros te van a decir, ¿sabes qué, hermano? No estuvo bien lo que hiciste. ¿Y qué me hizo sentir eso? El Espíritu Santo, porque has nacido de Dios. Pero si tú dices, acabo también, Alejandro lo hace, para no estar usando Rogelio cada rato. También Pablo lo hace, acabo que tiene. Me temo que si piensas así, no has nacido de Dios. No has nacido de Dios. Porque debe de haber algo en ti o en mí que va en contra de lo malo. Aunque está ahí en nosotros, porque es la lucha constante. Pero ya es en contra de. Entonces, ahí nos vamos a quedar en esta noche, hermanos, pero entienda, lo último quiero leer esto, versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Tiene voluntad, hermanos.
Y si tú obedeces a la voluntad del diablo, hermano, vas a ver que Él no tendrá misericordia de ti. Ya no estás poseído como estábamos antes. No somos esclavos del pecado, como Pablo nos dice, pero todavía podemos obedecer a la voz. Obedecer a la voz que va en contra de la palabra de Dios. ¿Lo hemos hecho, sí o no, hermanos? Muchas veces, obedecer. Pero nos damos cuenta del resultado de desobedecer a Dios. Y Dios, como ahorita, nos advierte para llegar al arrepentimiento, para arrepentirnos de nuestros pecados. Pero si esto no te lleva al arrepentimiento, hermanos, y tú eres hijo de Dios, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, hermanos? Se llama disciplina. Disciplina. Yo prefiero la amonestación y la reprensión. Porque como ya he vivido la disciplina, y gracias a Dios por ella, ¿no? Pero es dura, hermanos. Y muchas veces Dios no nos disciplina a nosotros mismos, en cuestión de nuestro cuerpo, Dios usa a nuestra familia, usa a nuestros hijos, usa a la esposa, al esposo. Donde tú dices, Señor, ¿por qué Él? Si yo soy el que hice esto. Sí, pero te duele más. Así como David, ¿se acuerda David? Su disciplina fue a través de ¿quién? ¿De quién, hermanos? Sus hijos. Y cada vez que él miró cuando violaron a su hija, cuando el otro hermano mató a su otro hermano y cuando el general mató a su hijo, cada vez que él lo vio, él sabía que el que merecía eso era él y no sus hijos. Jehová disciplina, hermanos, Dios disciplina. Pero es mejor la advertencia, ¿no? Es obedecer y oír y entender que a través del mensaje de la palabra o una escritura que usted lea, Dios nos está llamando la atención. Pero si no obedecemos, ¿qué sigue, hermanos? La disciplina. Amén. Para no caer en este lazo, hermanos, a la voluntad del diablo. Amén. Vamos a ir conociendo a este enemigo. Póngase de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios en esta noche. Vamos a orar también por Merlín, hermanos. Marlene Mendoza. No se ha sentido bien ella de salud y mañana tiene una cita con un médico. Y Jorge pues me escribió que si podemos orar por ella para que no ha podido dormir en las noches y pues que Dios la sane o que Dios le enseñe a través de los médicos qué puede ser su problema, ¿no? Pero vamos a orar para que Dios les dé la paz, tranquilidad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Lo que hemos aprendido, Señor, está en tu palabra y queremos ir conociendo más y más, Señor, a este enemigo que anda como león rugiente, Señor, tratando de devorarnos. Está tratando de destruir nuestro matrimonio, destruir nuestra familia, destruir nuestras finanzas, nuestra salud, destruir nuestro servicio a la obra tuya. Él quiere destruir esta iglesia local. Sabemos que Él no tiene nada que ver con la iglesia universal de Cristo, pero sí puede y lo ha hecho. Ha dividido iglesias, ha destruido pastores, maestros, líderes. Algunos de nosotros lo hemos vivido, Señor. Hemos visto cómo el diablo ha venido y ha destruido a congregaciones completas, ha destruido familias, ha destruido matrimonios. Pero sé que ha sucedido porque no conocen. Pero en esta noche hemos aprendido algo, Señor. Y tú ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo, conociendo a este adversario, el diablo, Señor, que tiene una estrategia, Señor, y es de destruirnos. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, Señor, por tu palabra, Señor. Que como tu palabra enseña, podemos resistir en el día malo, Señor. Podemos, Señor, resistir al diablo
y de vosotros oirá. Pero tu palabra dice que debemos de someternos a tu palabra, someternos a tu perfecta voluntad, mi Dios. También te rogamos, Señor, por Marlene Méndez, Señor, que tú la toques ahí en su hogar, Señor. Te ruego por ella, que mañana tiene esta cita con el doctor, que tú, Señor, uses a los médicos. Si es tu voluntad, tú la puedes sanar completamente, pero también tú has puesto a médicos, medicinas, Señor, y en todo será tu nombre glorificado, Padre. Eso te rogamos por ella, por Jorge, por sus hijos, y gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en su vida, Padre. Yo te ruego por mis hermanos que no pudieron llegar en esta noche, Señor. Tú conoces sus necesidades. Te ruego que los bendigas, que suplas sus necesidades. También por aquellos que están aquí, Señor, mis hermanos, que se hicieron cita esta noche, que tú los bendigas, que tú los guardes, tú los protejas, Señor. Ahora te ruego que nos lleves a casa, Señor, y que podamos regresar este domingo para que juntos adoremos tu nombre, Señor. Escuchemos tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Tengan un excelente fin de semana. Cuídense.